En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, a pesar de las limitaciones a las que nos vemos obligados por la contingencia sanitaria, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Todos los que nos siguen en su casa, tomen en sus manos sus palmas o ramos. Tengan también junto con ustedes un poco de agua. Aunque esté sin bendecir, el sacerdote va a bendecirla y nosotros nos uniremos a la plegaria para pedir la bendición sobre nuestra agua. Repitan detrás del sacerdote la oración que va a decir a continuación. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso. Todos. Que te has dignado bendecirnos. Y transformarnos. Interiormente en Cristo. Agua viva de nuestra salvación. Te pedimos que con el uso de esta agua sintamos por la fuerza del Espíritu Santo renovada la juventud de nuestra alma y andemos siempre en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, unámonos en silencio a la oración con la que el sacerdote va a bendecir las palmas y los ramos que cada uno tiene en sus manos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos
para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los miembros de la familia rocíe con agua las palmas y los ramos. Al terminar de hacerlo, pongamos atención porque se nos proclama el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Mientras el sacerdote avanza procesionalmente hasta el altar en nombre nuestro, nosotros agitemos las palmas o ramos que tenemos en las manos.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaba, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma:
Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron: Este dijo, puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió:
Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás, a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías.
Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Todos nos arrodillamos un momento para adorar el misterio de la muerte del Señor. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, no hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esa última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro, como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Durante toda esta Cuaresma, de la mano del evangelista Mateo, y también con estos 3 textos, estos 3 prodigios del Evangelio según San Juan, reiteradamente dijimos que Jesús es el cumplidor de las promesas del Padre. Y esta es la actitud con la que se presenta en el texto de la Pasión que acabamos de escuchar. Jesús lo dice con toda claridad: vengo a cumplir la voluntad del que me envió. Es necesario que hagamos así para que se cumpla la Escritura.
Y la palabra que resume esta actitud de Jesús o que define muy bien a Jesús es la palabra siervo. Jesús se presenta como siervo, no esclavo, no sometido, sino siervo, el que sirve a Dios, el que sirve a los hombres. Precisamente esta palabra va a encontrar un sentido para nosotros muy particular cuando el próximo Jueves Santo Jesús nos invite a ser siervos como Él, sirviendo a los demás. Y en este sentido, siervo, servidor, servicio son sinónimos de caridad. Por eso bien podemos decir que Jesús se presenta como el amor de Dios, el amador de Dios, el amor en acto. Hace esta obra por amor al Padre, hace esta obra por amor a la humanidad. El cumplimiento de la voluntad de Dios no es para Jesús algo pesado. Si bien experimenta, como escuchamos en la primera parte de esta pasión, a Jesús con sus emociones humanas, de hecho lo dice con toda claridad a la hora de la oración en el Getsemaní: mi alma está llena de una tristeza mortal. Claro que Jesús experimenta miedo, terror, angustia, pero ¿qué hace con eso? Ni se amedrenta, ni se esconde, ni se hace el sufrido, ni se hace la víctima, pero tampoco se hace el valiente, tampoco se hace el poderoso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo que escuchamos en los 3 textos de Juan, los 3 domingos precedentes. Reza, ora, va ante su Padre y le dice lo que siente en oración: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús no tiene ninguna vergüenza en reconocer lo que siente, lo que experimenta. Tengo miedo, tengo terror, dice, una tristeza mortal llena mi alma. Sí, y si es posible, aparta de mí este cáliz. Esto no es solamente la exposición de una experiencia humana, sino es el punto de partida para la obra de Dios. Dios no puede actuar en un corazón soberbio, Dios no puede actuar en un corazón egoísta, no puede, porque la puerta está cerrada por dentro. Para entrar necesita abrirse esa puerta, y Dios no la va a aventar a patadas, a golpes. Toca y entra en aquel que abre. Jesús dice: tengo miedo, pero abre la puerta para decirle al Padre: hágase tu voluntad, hágase como tú quieras, no como yo quiero. Este binomio es muy importante, porque vuelvo a repetir, Jesús no va aterrorizado, aunque experimenta terror, pero tampoco va envalentonado, va confiando en aquel que lo envió. Señor, Padre mío, es tu obra y yo la voy a hacer, y yo colaboro contigo. Y se va a orar. Después de todo esto que escuchamos, hay otras intervenciones de Jesús, pero si ustedes se dieron cuenta, Jesús no vuelve a hablar. Durante prácticamente todo el texto Jesús no habla, solamente cuando está delante del sumo sacerdote y le pregunta:
Y Jesús habla con verdad. Lo vamos a meditar con mayor detenimiento el próximo viernes cuando escuchemos la pasión según San Juan. Porque el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Y Jesús, sin dejar lugar a dudas, lo dice claramente: tú lo has dicho. Esta es la solemne proclamación de que Jesús viene a cumplir la obra de Dios. Por eso está allí ante Pilato, ante los que lo acusan injustamente, ante quienes se burlan de él en la cruz. Está allí cumpliendo la voluntad de Dios. De hecho, en el texto un poquito más atrás, cuando Pedro saca la espada para defender a su maestro, Jesús le dice: ¿no crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan que esta fue una de las tentaciones del demonio en el desierto? Aviéntate de aquí. ¿No dice el Salmo que Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden? Es la tentación otra vez. Pero Jesús, como fruto de su oración, sabiendo con toda certeza que la obra era de su Padre y que venía a cumplir su obra, por eso dice: ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? Vine a cumplir las Escrituras. Lo mismo que le dijo al demonio. Vino a cumplir la palabra de Dios. Y por eso insisto, en este momento, tal vez en la escena triste e injusta de la manera en que lo están increpando, que lo están cuestionando, Jesús no puede callar la verdad. Y es su sentencia de muerte a los ojos de quien lo miran blasfemo. Pero Jesús tenía que decir la verdad por encima de los prejuicios de quienes injustamente lo acusaban. Yo soy el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, lo demás que escuchamos, Jesús no habla. Ya no vuelve a hablar. Los que tengan sus misalitos, revisan. Después de aquí, pasan las páginas y Jesús no vuelve a hablar. Porque no responde a calumnias, no responde a mentiras. Jesús nos enseña que la respuesta a la mentira, a la injusticia, al mal, no son más mentiras, no es injusticia. La respuesta es la verdad, el amor. Por eso calla a lo necio. Mucho tendríamos que aprender de Jesús en todo este sentido. Primero, por lo que vivimos todos los días, en que muchas veces somos probados o a sentirnos autosuficientes y creer que todo lo podemos, o a sentirnos cobardes y agazaparnos, escondernos en nuestras falsas seguridades. La respuesta no es ni el envalentonamiento ni la cobardía, sino la confianza en Dios. Y esta confianza se nutre en la oración. Y la oración con el Dios de verdad, no con el Dios de mis fantasías, sino con el Dios que me habla en su palabra, lo que hizo Jesús. Y por otra parte, también ante la situación de pandemia que a muchos atemoriza, que a muchos nos da terror, porque nadie puede decir que no, incluso aquellos que responden con cierto envalentonamiento, más bien con imprudencia, la respuesta es la que debemos dar, es la que Jesús nos dice hoy. Confiar en el Señor, velen y oren. ¿Qué significa velar? Cuídense, hagan lo que humanamente esté en sus manos y confíen en Dios. Es un binomio, porque quien piensa que solo a fuerza de puros rezos, pero es imprudente, va a librarse, está en un error. Ni tampoco el que ponga todos los medios humanos posibles a su alcance. Velar y orar.
Así Jesús va a la cruz. Y así nos enseña a nosotros a enfrentar la vida, a vivir la vida del amor, velar y orar. Y en la hora suprema, cuando está crucificado, cuando todos se burlan, cuando los judíos y los romanos pensaban que estaban castigando un delincuente, cuando sus apóstoles, lo dice aquí el mismo Mateo en una de las frases al final, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y para que quedara claro, hasta Pedro, el que había jurado defenderlo, también lo traicionó y hasta lo negó. En ese momento, lo único que oímos de Jesús es su confianza en el Padre. Elí, Elí, lema sabactani, precisamente lo que solemnemente cantábamos en el Salmo responsorial entre las lecturas precedentes a este texto de la Pasión. Pero vean qué hermosa oración seguramente había en el corazón de Jesús. Lo único que escuchamos de sus labios es la primera frase. Pero vean lo que dice esta oración. Aquí está lo que estaba en el corazón de Jesús en ese momento. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Primero de este texto sorprende la forma como el salmista describe la pasión de Jesús, cuando este salmo fue escrito siglos antes de la pasión. Pero aquí está la clave. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Alábenlo, glorifíquenlo, linaje de Jacob. La oración de Jesús es de miedo, de confianza y al final de alabanza. Jesús ofrece su vida en la cruz como un sacrificio de alabanza al Padre. No se ofrece a fuerzas, a empujones, a regañadientes. Señor, le dice, si yo soy la ofrenda que te agrada, aquí estoy. Por eso, en cada misa, lo que celebramos es una Eucaristía, una acción de gracias, porque alabamos al Padre, porque en la ofrenda de Cristo hemos sido salvados y le damos las gracias. Es lo que hace Jesús, se ofrece con libertad, lo dice en el Evangelio de Juan, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Resumiendo, en la oración del inicio de la misa decíamos, enséñanos, Señor, a aprender de la pasión de tu Hijo. Es esto, aprender que somos siervos, que el siervo le da miedo, que el siervo debe reconocer sus limitaciones, pero que debe confiar en Dios. Y la confianza se da cuando nos encontramos con el que sabemos nos ama, que es nuestro Padre. Cuando platicamos con Él como Jesús en su Escritura. Y cuando como Él estamos dispuestos a ser siervos, gente que sirve, que ama, que da la vida, que confía en Dios por encima de todo, que ni se hace el valiente pero tampoco el cobarde, que cree, que vela, que ora y que hace de su vida una ofrenda a Dios. Y esto es mucho mejor cuando lo hacemos unidos a Cristo. Por eso en la oración más solemne de la Iglesia levantamos a la víctima, que es Jesucristo, y nosotros unidos a Él, y le decimos al Padre, por Él, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Al Señor Jesús, que hoy se nos revela en el acto de donarse a sí mismo en la cruz, presentemos con confianza nuestras plegarias y a cada petición respondamos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que tu entrega por amor, Señor, mantenga en la verdad y en la belleza a la Iglesia, tu esposa. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu sabiduría de amor, Señor, ilumine los pensamientos y guíe las decisiones de cuantos han asumido la tarea de gobernar, especialmente en este momento de crisis sanitaria. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu sacrificio de amor, Señor, sostenga la fidelidad y la mansedumbre de los cristianos perseguidos por el Evangelio. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu supremo testimonio de amor, Señor, convenza a todos los pueblos a recorrer las vías de la solidaridad ante todos los que sufren por la pandemia en sus diversos rostros: enfermedad, pobreza, injusticia. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu pasión de amor, Señor, fortalezca los deseos de santidad de los niños y los jóvenes. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu bendición alcance
a tu hija Irene Rojas Alquicira en su cumpleaños número 74, toda clase de bendiciones para ella y para todos los suyos. Oremos. Que tu pasión dolorosa, por la que haces partícipe en la enfermedad a tus hijos enfermos, alcance también para ellos la gracia de la salud. Especialmente rogamos por Elfega Rosales Llamas, Eva Guerrero y Rosalba Llamas Guzmán. Oremos. Que la familia Correa Arellano y todos los que se encomiendan a nuestras oraciones alcance de ti toda clase de bendiciones y de bienestar en sus cuerpos y en sus almas. Oremos. Tus hijos difuntos, a quienes ya hiciste partícipes de la muerte de Cristo, los hagas por tu misericordia ahora partícipes del don de la resurrección. Te lo pedimos especialmente para Roberto Villagómez Zamudio, Rosa María Alfaro Prado, Alfredo González Alegría, Janine Cutler Herrera, Emilia Slava Mancilla, Fructuoso Gómez Hinojosa y Francisco Jiménez Galicia. Oremos. Señor Jesús, une nuestras pobres voces a la tuya y presenta al Padre el deseo de salvación que sube desde todos los rincones de la tierra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santos, Santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa, pero una palabra.
Todos los que nos siguen desde sus casas vamos a hacer la comunión espiritual. Señor Jesús, hoy hemos sido aleccionados por ti. ¿Cómo es que somos siervos contigo del Padre? ¿Y cómo hemos de hacerlo en nuestra vida de cada día? También nos enseñaste que la fuerza para servir al Padre y a los demás con generosidad, con entrega, es decir, con amor, es confiando en Él, confiando en su gracia, confiando en su misericordia, y que en la oración unida a ti obtendremos del Padre lo que necesitamos. Por eso, tu santo sacrificio de amor has querido que se perpetuara entre nosotros a través de la Santísima Eucaristía, banquete de tu misericordia y de tu paz. Hoy, Jesús, en este día tan especial, no lo podemos recibir sacramentalmente, pero en nuestro deseo de unirnos a ti, de hacernos uno contigo, para ser siervos como tú y entregarnos al Padre, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida, ven a nuestra existencia, ven a todo lo que somos y tenemos y sácialo, llénalo de ti, para que fortalecidos por tu amor estemos prontos contigo a dar nuestra vida por la salvación del mundo. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de la resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Un poco más tarde, en este mismo medio, a través de un video y de la difusión que estamos haciendo por el número de WhatsApp que ya les hemos indicado, les voy a hacer saber los horarios de todas las celebraciones que tenemos durante toda esta Semana Santa. Naturalmente hemos empezado hoy y continuaremos mañana y todos los días de estos días sagrados. Ojalá y estén al pendiente y puedan unirse a todos estos momentos de oración que, si bien no se realizan en lo que sería lo ideal, que este templo del Padre Nuestro, el templo de Santa Cecilia y todas las comunidades que componen estas parroquias estén con la presencia de ustedes físicamente, pero al menos espiritualmente lo podemos hacer. Y yo creo que, como ya se los he dicho, bien, todo esto nos da la oportunidad de vivir una semana diferente, quien quita y hasta más enriquecedora, porque las circunstancias en las que nos encontramos nos invitan de veras a confiar en Dios, no solo porque tengamos miedo, sino porque con Cristo estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Padre. Así es que seguimos unidos por estos medios, pero sobre todo por la fe,
por la esperanza, por el amor en Cristo Jesús, que es lo que nos hace hermanos. El Señor esté con ustedes. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda a ustedes, por el servicio que prestan a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda la vida inmortal. Que, imitando su ejemplo de humildad, participen un día de su gloriosa resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que el Señor les conceda un feliz domingo y una muy buena y provechosa Semana Santa.